Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos aquí en esta tarde en un podcast más, siendo equipados y ministrados. En esta ocasión vamos a tocar el tema recuperando a los hijos discípulos. Y acá con ustedes tenemos a Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted? Muy bien, Leslie, siempre un agrado estar contigo, con tu presencia y con toda la gente que nos mira a través de las diferentes plataformas de YouTube y también la gente que nos escucha por Spotify. Siempre feliz y contentos y expectantes por lo que Dios nos va a permitir compartir y enseñar a toda nuestra audiencia. Excelente. En este día vamos a estar tocando y entrando más a fondo en uno de los libros que escribió Rodolfo Rojas, recuperando a los hijos perdidos de la casa. Y va a ser un tema muy necesario, muy especial. Creo que Dios va a ministrar mucho a los corazones y va a despertar un sentido de pertenencia en los hijos discípulos alrededor de las naciones. Así que quisiera que nos contara en breve por qué vio la necesidad de escribir este libro. Como lo dije en algún podcast anterior, cada libro que hemos escrito nace de un profundo dolor, de una pasión por ver que la iglesia recibe una revelación que lleve a los creyentes a cumplir con su llamado, su propósito. En este caso, el libro Recuperando a los hijos perdidos de la casa nace de una experiencia espiritual que yo tengo primeramente, pero también recuerdo que Dios me habló a través de la parábola de la dracma perdida. Tenemos 3 historias en Lucas capítulo 15, el hijo que se va de casa. Tenemos la oveja que se pierde, pero también tenemos una moneda que se pierde, pero a diferencia del hijo que se va y la oveja que se extravía, esta moneda, esta dracma, estaba perdida dentro de la casa. Y la mujer encendió una lámpara, se puso a barrer y a buscar esta dracma perdida, esta moneda de gran precio para ella, pero que se perdió adentro, no afuera. Y me di cuenta que hay mucha gente sentada en las butacas, en los asientos, que se congregan los domingos, pero aunque asisten a las reuniones, están perdidos. ¿Perdidos en qué sentido? Una persona puede ser un creyente perdido en la casa porque no se le ha revelado su llamado, porque no tiene un compromiso serio con la casa donde se congrega o donde debería servir. No da, siempre tiene argumentos para dar, siempre hay una razón de por qué no quiere abrir su mano para dar a los proyectos. Y también me di cuenta que hay muchas personas que la voz y la palabra de su pastor, de su cobertura, es la voz de alguien más, que ellos deciden si la obedecen, no la obedecen, no hay ningún tipo de honra a esa palabra y no ven a esos pastores como padres espirituales. Y cuando todas estas cosas son parte de la vida de un creyente que asiste a un ministerio, estamos hablando de alguien que literalmente, por grande que sea su potencial, no va a tener ningún tipo de impacto. Por grande que sea su llamado, no lo va a poder cumplir. Y lo que finalmente hace esto, que en vez que la iglesia esté avanzando, progresando, todos estos gigantes, hijos discípulos dormidos dentro de una casa, frenan el avance, frenan el crecimiento, frenan la madurez. Y finalmente tenemos solamente un grupo de personas que asiste pero que no participa. Y por eso yo en las primeras páginas de este libro escribí por qué lo escribí. Y creo que es importante la tesis de por qué este libro existe. Y no sé si te puedo leer aquí unas líneas. Dice: para entender plenamente lo que vas a leer y para recibir una impartición de este libro a tu vida, es indispensable leer estas palabras introductorias. Es imposible entender algo en su plenitud si primeramente no se entiende el por qué. Esta obra tiene una razón de ser y te la quiero contar brevemente. Este libro comenzó a raíz de una experiencia atípica y sobrenatural que me ocurre en uno de nuestros servicios de domingo el 25 de agosto del 2013.
Me aconteció algo que nunca había experimentado a lo largo del ministerio mientras predicaba. Dios me permitió conocer los pensamientos de muchas de las personas que estaban sentadas en nuestro servicio de la mañana. Pude comenzar a oír audiblemente en mi mente lo que ellos estaban pensando. Primero no lo entendí. Me pareció muy extraño, porque escuché algo que yo personalmente no estaba pensando y tampoco sabía de dónde venía lo que estaba oyendo. Comencé a experimentar un patrón repetido, solo me dejaba oír a ciertas personas que estaban pensando en algo similar. Gente común y corriente, con algunos de ellos había conversado en algunas oportunidades, mientras que a otros no los había visto nunca antes. Miré a una persona que estaba bien atrás y pude oír literalmente en mis oídos: esta iglesia es bonita, pero si se cambiaran de acá a otra localidad, ya sé de otra iglesia en la que me puedo congregar. Luego mis ojos quedaron fijados en alguien que estaba más al medio y pude oír: no me importa cuánto pidan o me hablen de compromiso, yo he decidido que el único día que voy a dar es el día domingo, es el día que voy a servir y no tengo más tiempo para dar a la iglesia. Seguí enseñando la palabra de Dios y mis ojos fueron dirigidos hacia una persona que sirve en una posición de liderazgo. En la congregación pude escuchar nítidamente: yo no estoy de acuerdo, no puedo compartir u obedecer algo que no entiendo. No estoy de acuerdo con el pastor ni con esta cobertura. Y también pude oír en la mente de una persona y oí algo que me golpeó duramente en mi alma. Deseo que lo que está proponiendo, lo que están hablando, este proyecto que están planificando, no resulte y que la visión de la que están hablando no se cumpla. Inmediatamente quiso nacer un dolor y una ira en mí contra estas personas, y fue ahí donde pude escuchar finalmente la voz de Dios hablando conmigo, que me dijo: estos son mis hijos que están perdidos en la casa, recupéralos. Así que ese fue el día que yo me llevo la sorpresa, porque te tengo que contar, Leslie, que soy de una mentalidad donde pienso que todos quieren ir conmigo. Y ese día fue sumamente chocante cuando Dios me permitió oír pensamientos donde entendí por el Espíritu que había gente que no solamente no le interesa, también pueden estar sentados un domingo oponiéndose a la palabra del pastor, oponiéndose a lo que está diciendo la pastora, en el corazón y en la mente teniendo juicios secretos y diciendo: hablan de dar, pero yo no voy a dar, hablan de este cambio, yo no lo voy a hacer, hablan de hacer esto otro, yo no voy a participar. Hay personas que han decidido, son hijos, porque Dios los ama. Él envió a su único hijo a morir por ellos, los ama, pero están perdidos en la casa. Y yo creo que este libro, una de las cosas que hace en los creyentes es justamente despertar a estos hijos discípulos para que los podamos recuperar y podamos cumplir ese llamado como iglesia y como ministerio. Se escucha mucho decir este término, los hijos de la casa. ¿Cómo definiría usted a un hijo de la casa? Bueno, es muy importante para definir a lo que hablamos de estos hijos, porque tú no puedes tener un hijo de la casa hasta que no reconoce paternidad. Vamos a dedicar un podcast solamente a la paternidad ministerial, pero cuando hablamos de hijos de la casa, es clave que solamente uno puede ser hijo en el momento que uno reconoce esa paternidad ministerial. Sin eso, no podemos llegar a alguna parte. Porque mientras un creyente ve a el pastor como un pastor que me tiene que visitar, tiene que orar por mí, me tiene que acariciar, me tiene que bendecir, me tiene que ayudar cuando me siento mal, esos son creyentes consumistas que solamente ven al pastor como alguien que los tiene que sostener, los ven como una muleta, que solamente es un apoyo para su debilidad. Pero cuando tú pasas a ser hijo, ese es el momento donde tú ves que este pastor es tu padre espiritual. Estos pastores es una cobertura de paternidad para tu vida, y que la voz de ellos es la voz de Dios para ti, que su consejo no es la alternativa, no es el consejo de un amigo cualquiera, sino que esa voz de esa cobertura de estos padres ministeriales son la palabra que te debe guiar para que sepas qué decisión debes tomar. Y
No porque alguien nació en una iglesia, necesariamente es hijo de la casa. Por eso tú vas a notar que en Lucas capítulo 15, sobre lo cual yo fundamento este libro, Recuperando a los hijos de la casa, tú tienes esta familia donde hay un padre que tiene 2 hijos y el menor se decide ir de la casa. Pero hay algo muy notable, porque cuando el hijo se va, el padre no va detrás de él. Y hay algo que yo he entendido a través de los años, que es imposible pastorear rebeldía. No puedes pastorear desobediencia. No puedes pastorear a alguien que no quiere. Alguien que te dice, yo no quiero servir acá, yo no te reconozco como padre, yo no te reconozco como cobertura, yo no quiero ser formado. ¿Qué puedes hacer en un caso así? Entonces, cuando hablamos de hijos de la casa, nos estamos hablando de esta revelación que recibe el creyente, de que esta iglesia no es un ministerio más en el abanico de iglesias que visito. Esta es mi casa donde yo me siembro. Esta es mi casa donde yo echo raíces. Que la visión de esta casa no solamente va a ser algo que yo voy a aplaudir, sino que va a ser algo por lo que yo me voy a entregar. Yo voy a sembrar mi tiempo en esta visión. Yo voy a sembrar mis finanzas en esta visión, pero yo también voy a sembrar a mis generaciones para que sirvan en la visión de esta casa. Y cuando tú tienes personas que han recibido esta revelación de que la iglesia es la casa, que la visión es su visión, y número 3, que estos pastores son mi cobertura, a quien yo voy a servir. Fíjate lo que pasa. Una oveja tradicional ve a los pastores como gente que tiene que bendecirlos y servirlos a ellos. Pero cuando tú pasas a ser hijos, ya no ves a los pastores como gente que te sirven a ti. El hijo no ve nunca al pastor como alguien que me tiene que servir. El verdadero hijo en la fe ve a la cobertura como alguien a quien debe servir. Yo voy a servir a mis pastores. La visión de ellos es mi visión. El corazón de ellos, lo que ellos anhelan, es lo que yo quiero para mi vida. Y ese corazón de pacto es único en un hijo de la casa. De hecho, yo creo que alguien serio tiene un corazón de pacto. Y siempre me llamó mucho la atención la historia tan maravillosa que tenemos en el libro de Ruth, entre Ruth y Noemí. Cuando Noemí queda sin marido, queda sin hijos, Orfa da un beso y se va. Y Noemí queda mirando a Ruth y le dice, vete tú también porque yo no te puedo dar hijos, y aunque yo tuviera hijos hoy, tú no vas a tener la edad suficiente como para poder esperar un hijo. Así que vete tú también. Pero el corazón de Ruth es algo extraordinario, ese corazón de pacto, de fidelidad, donde puede mirar a esta mujer quebrada, fracasada, totalmente en bancarrota, pero ver en ella algo de Dios y decirle, no me digas que me vaya de tu lado, porque donde tú vayas yo voy a ir. Donde tú vivas yo voy a vivir. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Donde a ti te entierren, me van a tener que enterrar a mí. Y esta mujer que había estado casada por años con uno de los hijos de Noemí y que nunca tuvo hijos, la fidelidad y el pacto que ella hizo con esta mujer de Israel hizo que más adelante el Señor se acordara de ella y que de ese vientre naciera y también viniera nuestro Señor Jesucristo, y de donde también tenemos obviamente el rey David, y de ahí obviamente también llegó y nació nuestro Señor. Pero fíjate lo que hace la fidelidad. Es una revelación de pacto. Y la gente que no puede tener pacto con una casa, pacto con una visión y pacto con cobertura, son personas que tristemente no son estables, no son firmes, tambalean mucho en el compromiso. De hecho, yo he escuchado personas que dicen, yo no hago pactos con el hombre, yo solamente hago un pacto con Dios. Y yo le digo a esa gente, bueno, dígale eso a su esposa. Dígale a su esposa, mira, yo no voy a hacer un pacto de serte fiel. Hay fines de semana donde yo voy a salir, voy a hacer ciertas cosas, y yo no hago pactos con mujeres ni con hombres. Yo solamente hago pactos con Dios, así que no te puedo prometer nada. Los pactos sí se pueden hacer. Y tú lo ves claramente en Ruth, este corazón de pacto basado en una fidelidad. Y los hijos de la casa
el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Ustedes pueden tener muchos ayos, muchos mentores, pero no tenéis muchos padres. Y en una casa no hay muchos padres. Nuestra iglesia tiene muchos mentores, tiene muchos obreros, tiene sus pastores, pero la casa IMC tiene claro quiénes son los padres. Y no importando lo que un mentor pueda decir, lo que un obrero pueda decir, lo que un pastor pueda enseñar, cuando hay esta revelación de hijo, de paternidad, la gente sabe que la palabra que nos guía, la palabra que nos da dirección, es la palabra de la cobertura y de los padres de la casa. Creo que genera mucha salud en el cuerpo de Cristo. Y considerando estas personas que usted menciona que carecen de raíces, usted en el libro menciona acerca de la segregación dentro de las iglesias. ¿Podría explicarnos un poquitito más referente a esto? Sí, porque una de las maldiciones que le cae a Caín justamente después de matar a su hermano Abel es que él dice: yo voy a ser ahora un errante y un extranjero en la tierra. A él le cayó una maldición de inestabilidad, y la palabra errante obviamente viene de la etimología no tener raíces. Y voy a ser un extranjero. Nosotros vivimos en Suecia. Yo llegué acá a Suecia en el año 84, septiembre del año 84. Vivimos en un país distinto de donde nacimos. Yo soy nacido en Argentina, mamá chilena. Llegué aquí a los 6 años de edad, y tú te das cuenta cuando eres un extranjero que te cuesta mucho la integración. Tenemos por naturaleza una inclinación a autosegregarnos nosotros mismos, a apartarnos del resto de las personas. Y tú te das cuenta que hay muchos creyentes también, cuando llegan a ciertas iglesias y ministerios, que ellos se autosegregan, es decir, no se involucran, no entran en el sistema, no entran en la visión, no trabajan en la misión de la iglesia, sino que se mantienen apartes. Y el espíritu de extranjero, el espíritu de errante, es algo que hay que quebrantar en todas las personas, y eso ocurre obviamente cuando uno entiende el poder de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo ha roto la pared intermedia que nos segregaba, nos separaba, y nos ha hecho ahora una familia con Dios. Somos una familia con Dios. Entonces, hay creyentes que muchas veces vienen de otro ministerio, ¿ok? Vienen de otra iglesia y llegan acá, por ejemplo, pongo nuestro ejemplo aquí a IMC, pero ellos han sido miembros en otras iglesias, en otras partes. Entonces ya vienen con una cultura cristiana. Ellos ya vienen con sus propios paradigmas, con su propio patrón de pensamiento de qué se hace y qué no se hace dentro de una iglesia. Y llegas ahora a un ministerio nuevo, y como tú ya vienes improntado de una iglesia anterior a esta, tú comienzas a tener luchas porque dices: pero en la iglesia anterior no se predicaba así. En el ministerio donde yo iba antes no se hablaba de esta forma, no se trabajaba de esta forma, uno no servía de esta forma. Entonces comienzan a haber choques culturales ministeriales, y la gente en ese choque comienza a segregarse. Está dentro de la iglesia pero no participa, está dentro de la iglesia pero no habla como el resto. Y por eso cuando tú miras, por ejemplo, Suecia, que tiene muchos extranjeros, los suecos tienen, por ejemplo, un sistema de integración. Y el sistema de integración sueco, una de las primeras cosas que hace es buscarte vivienda. ¿Qué significa eso? Te quieren hacer sentir que tienes un sentido de pertenencia. Nadie se puede arraigar en un lugar si no tiene y no sabe que tiene una casa. Lo segundo que ellos hacen es que promueven mucho que tú vayas a hablar el idioma. Y eso es una de las cosas que también uno tiene que recuperar dentro de un ministerio, porque yo tengo que hablar como se habla en esta casa. Cada casa, por la visión que tiene su propio lenguaje, tiene su propia visión, tiene su propia óptica.
También una de las cosas que viene en el sistema de integración sueco es que te buscan trabajo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ellos saben que mientras más rápido tú sirvas y trabajes, te vas a arraigar más fuertemente en esta nueva sociedad a la que has llegado. Y es también así con la gente cuando llega a un ministerio. Mientras más rápido sirven en una casa y en un ministerio, no solamente más sentido de propiedad tienen, sino que también empiezan a sentir, wow, esta no es solamente una iglesia, esta es mi iglesia. Y cuando yo me he encontrado con personas que dicen, pero yo no sé, yo no siento que esta es mi casa, yo no sé no sé por qué no siento que esta es mi iglesia, porque no estás sirviendo. Tú no puedes sentir que algo es tuyo, tú no puedes sentir que tú tienes un lugar al que perteneces si no sirves ahí. Entonces, cuando yo veo gente que no tiene este sentido de pertenencia, es básicamente porque no están sirviendo, no están trabajando. Hay personas que a lo mejor llegan a la hora que comienza el servicio, se van un poco antes que termine el servicio, dan cuando pueden, asisten cuando quieren, tienen una vida superficial, ministerial, y claro, nunca van a sentir que esto es de ellos. Ellos solamente van a sentir que visitan el cine, el estadio y esta iglesia, nada más. Pero después están esta gente que llega antes que el resto, se van después que el resto. No solamente prestan su tiempo, su fuerza, su vida el día domingo, durante la semana, no solamente durante la semana, también sus finanzas, ellos diezman, ellos ofrendan. Entonces ellos tienen, porque han invertido, sienten que también tienen intereses aquí. Porque tú no puedes tener intereses en un lugar donde no te has sembrado y donde no estás invirtiendo tu tiempo, tu familia, tus finanzas y tus fuerzas. Entonces estos sistemas de integración son muy claves. Y a toda la gente que puede estar escuchando este podcast, yo le quiero instar que usted se tiene que volver en un hijo de la casa. Usted tiene que ser una hija de la casa. Que usted le pida a Dios esta revelación de la paternidad de ser hijo. Que usted sea alguien que echa raíces. Una de las cosas que, por ejemplo, yo he tenido que enseñarle a personas que han venido de otras iglesias. Recuerdo que alguien vino en una ocasión y me dijo, pero yo visito a veces, me gusta visitar, yo quiero servir aquí en IMC. Me dijo esta mujer, yo quiero servir en IMC, pero yo también los domingos quiero visitar otras iglesias donde tengo amigos, quiero visitar otras partes. Y tú vas a descubrir que hay gente que tiene esa cultura. He tenido que hablar con personas que me dicen, sí, yo amo la casa IMC, pero yo envío mi diezmo a un país X de Latinoamérica. Imagínate, personas que dicen que quieren que esta sea su casa, pero los domingos también van a asistir a otro lugar, que esta es mi casa, pero ellos no dan su diezmo acá, ellos lo envían al país de donde vienen, porque según ellos, en ese país hay mayor o más necesidad. Todo eso está totalmente erróneo. Cuando uno es hijo de una casa, aunque yo tenga amigos en otra iglesia, esta es mi casa. Aunque yo tenga familia en otra iglesia, esta es mi casa. La palabra, lo que se está soltando acá, es lo que Dios me está hablando a mí. Pero hoy tenemos este espíritu de ambulante, de vagabundo. Voy para allá, voy para acá, tomo el menú de las iglesias el día domingo, a ver quién va a estar en qué parte, quién va a cantar en cuál parte. A ver, voy a decidir dónde voy con mi familia. Voy a ver dónde sirvo y esta semana voy a servir acá y esta próxima semana voy a ir a X lugar. Y eso revela otra cosa, que es un espíritu de segregación, de extranjero, de vagabundo, que no se logra establecer. Y uno tiene que establecerse en un lugar. Uno no puede andar de aquí para allá. Dice que no podemos andar como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres emplean las artimañas del error. Sino que nosotros tenemos que crecer y ser edificados, tenemos que estar cimentados y arraigados. Uno tiene que tener esa comprensión. Y por eso yo estoy muy consciente que nuestra iglesia aquí en Estocolmo no es la única. Pero también yo le he dicho a gente de otras iglesias que nos han venido a visitar, que nos dicen, oh no, yo quise venir este domingo para acá, pero usted tiene una iglesia, sí, yo soy miembro de una iglesia, vaya a su iglesia. Ese es su pastor, sirva a esa visión, sirva a esa cobertura, sirva a esa autoridad. Eso es muy clave y muy, pero muy sano. Y bueno, es algo que se nos tiene que revelar. Y realmente yo quiero que este podcast, el Espíritu Santo lo pueda tomar de alguna forma para despertar a los hijos discípulos de la casa.
pienso en los líderes obreros que trabajan con personas y tienen a lo mejor creyentes que están en este estado de segregación. ¿Cómo uno puede ir integrándolos? En Ezequiel 47 hay una experiencia que tiene el profeta que me llama mucho la atención, y es cuando se le aparece al profeta un varón que le extiende la mano y le mide 1000 codos. El profeta está parado con el agua hasta los tobillos, pero este varón le extiende 1000 codos y lo lleva unos 500 metros más adentro, que es lo que es aproximadamente 1000 codos. Y ahora el agua le llegaba hasta las rodillas. Luego este varón, este ángel, le vuelve a extender 1000 codos más y lo lleva más adentro. Y ahora el agua le llegaba hasta la cintura. Y finalmente el varón o el ángel le mide 1000 codos más y lo lleva a lo más profundo. Y ahora ya el profeta no puede estar de pie. Dice que el río no se podía cruzar sino a nado. Y esa historia, o eso que acontece allí, nos revela algunos pasos que son claves para ir llevando gente que está parada a la orilla de una visión, parada a la orilla de el compromiso que tiene en una iglesia y de cómo tú lo llevas más adentro. Y fíjate que el varón no lo lleva inmediatamente a las aguas profundas. Aquí hay un proceso gradual: tobillos, rodilla, cintura y nado. Entonces, todo esto nos habla de algunas cualidades muy importantes que nosotros debemos aplicar a la hora que queremos introducir a alguien que pueda nadar a profundidad. Lo primero es que es personal, es individual. No dice que el varón vino a Israel, vino a este profeta. Dios a cada persona lo lleva más adentro. Creo que cada pastor somos el varón que extiende la mano. ¿Qué soy yo en esta iglesia? Yo soy el varón que se le presenta al profeta y le extiende la mano y lo comienza a llevar más adentro y más adentro y más adentro. Por eso tenemos que tener sistemas de integración. Y dentro de nuestra casa IMC, una de las primeras cosas que hacemos es que todos los domingos llamamos a la salvación, pero inmediatamente tenemos un salón de consolidación donde hay un pastor que va a orar por ellos, los va a invitar a la actividad de la semana que va a ser celebración. Se les va a hacer entrega de un regalo, música, algo que lean. Viene un trabajo de consolidación. Después de celebración viene todo un proceso de mi vida con Dios, LBS, privilegio de servir, escuela de obreros, y comienza a haber todo un proceso a través del cual nosotros vamos integrando a la persona poco a poco. No solamente yo soy ese varón, cada obrero que formamos en la iglesia se tiene que volver en ese varón que va tomando a la gente de la mano y la va conduciendo cada vez más adentro. Y lo que ayuda a las personas a integrarse es que la persona que los está llevando adentro no solamente le dicen lo que debe hacer, les modela con su vida. Cuando tú tienes un obrero que ora, vas a poder llevar a la gente a la oración. Cuando tú tienes un líder que diezma y ofrenda, vas a poder llevar fácilmente a alguien a dar. Cuando tú tienes un discípulo que sale a evangelizar, entonces inmediatamente vas a poder levantar también personas que te acompañan a las calles a predicar el evangelio. Cuando hay un obrero que comienza a mostrar con su célula cómo se hace una célula, empieza a través del testimonio, el ejemplo, a modelar una vida que genera una pasión, genera una expectación y un deseo de yo también quiero ser parte de esto. Y por eso dentro de la iglesia, todos nosotros que somos pastores, mentores, obreros, somos el varón que tiene que ir llevando a la gente a través de un proceso. Bueno, me pasé por alto uno de los procesos
o una de las fases más importantes dentro del trabajo de nuestra visión, que son los encuentros. Llevar gente a encuentro. Qué poderoso es llevar gente a encuentro, porque cuando tú llevas a alguien al encuentro, no solamente en el encuentro la persona tiene un toque sobrenatural con el Espíritu Santo, sino que también de alguna forma es el primer contacto a profundo que tiene con la iglesia. Es muy difícil para un nuevo tener un contacto profundo con un ministerio el día domingo, pero en el encuentro va a poder conocer las vidas, los testimonios de los líderes, de los pastores presentes, va a poder tener comunión, compartir, estar junto con otras personas, y el encuentro se vuelve en ese primer toque de contacto que a la persona le deja una noción, le deja una introducción, por lo menos el índice de qué se trata esta iglesia, de qué se trata esta visión. Y por eso para mí los encuentros son tan claves, porque si uno puede trabajar en oración para que la gente tenga un encuentro con Dios, revelar la excelencia, mostrar el amor, impartir un espíritu de la visión, esa gente en cosa de 2 días, en cosa literalmente de 2 días, pueden salir con un corazón, con una revelación, con un espíritu, porque el encuentro es uno de los lugares donde tú puedes pasar literalmente de estar en la orilla a entrar a nadar, cuando obviamente los encuentros se hacen bien y la gente tiene esa experiencia sobrenatural con Dios. Entonces tenemos que ser ese varón que va introduciendo a la gente y que le vamos mostrando, mira, no tengas temor porque hay un miedo. Es decir, hay gente que le tiene miedo al agua, hay gente que le tiene miedo al compromiso, hay gente que le tiene miedo a la responsabilidad, hay gente que le tiene miedo a dar, pero cuando hay alguien que te va conduciendo y te dice, mira, yo voy delante, no te estoy diciendo que vayas, mira, yo voy delante tuyo, mira, fíjate, no me pasó nada, y fíjate, me metí más adentro y no me pasó nada, y fíjate, ahora más adentro, tranquilo, ven conmigo. Cuando tenemos ese tipo de liderazgo, entonces la gente comienza a seguirnos, porque no solamente les estamos enviando a hacer algo, sino que les estamos enseñando con nuestras vidas cómo se hace. Wow, poderoso. Creo que son herramientas que nos están edificando grandemente. Hay un tema que en lo personal trajo mucha liberación a mi vida, que usted menciona en el libro, porque yo soy de la generación, en cierta forma, que siempre he estado en la casa. Uno diría, este libro es para el hijo pródigo, para el hijo que se fue. Pero usted menciona el síndrome del hermano mayor, que es ese hermano que siempre estuvo en la casa. Y uno dice, bueno, esto no es para mí, esto es para el que se fue, pero ¿qué del que se quedó? Y usted menciona este síndrome como algo muy interesante, algo que yo me sentí muy identificada en lo personal, muy confrontada también por el Espíritu Santo, y creo que muchos obreros o personas que de repente dicen, pero bueno, yo siempre he estado en la iglesia, yo siempre he sido fiel, yo siempre he estado ahí, podemos caer en trampas también del enemigo por causa de este síndrome. Sí, es muy interesante lo que tú compartes. De hecho, en Lucas capítulo 15, el Señor comienza a contarnos 3 historias. El hijo que se va, tenemos la oveja que se pierde, tenemos la dracma perdida. Es bien interesante notar que lo que se sale a buscar es lo que está mal. Lo perdido es lo que se busca. Y por eso el pastor sale a buscar a la oveja. La dracma se pierde y por eso la mujer enciende la luz, la lámpara, empieza a barrer la casa y a buscar la dracma perdida. Pero cuando llegamos a la historia del hijo pródigo, que ese título no es de la Biblia, eso lo pusieron los hombres a través de los tiempos para poder de alguna forma ayudarnos a identificar esa historia específicamente. Lo que ha hecho ese título es que nos enfocamos en el hijo incorrecto y equivocado. Como te decía, lo que se sale a buscar es lo que está mal.
Y cuando el hijo pródigo, el que pidió la herencia, y luego toma el dinero y se va, no es el hijo que el padre salió a buscar. Es bien interesante notar que ese hijo, por perdido que estaba, no estaba tan perdido como el hijo que estaba en casa. Y es aquí donde ese título que se puso el hijo pródigo, lo que nos hizo es estudiar al hijo equivocado de esa historia. Conocemos que el hijo menor se fue y desperdició todos sus bienes. Y un día dice la palabra que él volvió en sí. Mientras estaba comiendo las comidas podridas junto con los cerdos, que obviamente es un animal inmundo para los judíos, él volvió en sí, dice, los jornaleros, los trabajadores de mi papá comen mucho mejor que esto que estoy yo haciendo aquí. Y dice, voy a volver a mi casa, de donde me fui. Y seguramente iba muy avergonzado. Y conocemos la historia, el padre lo ve. El padre sale corriendo a recibirlo y manda inmediatamente a que le pongan el anillo, le cambien las vestiduras. Y no solamente eso, sino que hoy se va a hacer una fiesta como la que no se ha hecho antes. Vamos a matar al becerro más gordo, vamos a tener la fiesta de las fiestas. Vamos a celebrar con asado, vamos a llamar a la gente. Y la fiesta comenzó. Y es aquí donde entra en escena el hijo mayor o el hermano mayor. Y el hermano mayor escucha seguramente la música, la celebración, y se entera por los jornaleros o trabajadores que el papá está haciendo una fiesta para este hijo que pidió la herencia, se fue y la malgastó. Y ahí es donde a él le salta toda la ira. De hecho, la Biblia nos dice que el hijo menor se acostó con prostitutas. Eso lo dice el hijo mayor. El hijo mayor le dice, tu hijo, que desperdició el dinero con rameras o con prostitutas. Pero la Biblia no decía, la historia no dice que él hizo eso. De hecho, tú descubres acá que el hermano mayor tiene un espíritu de difamación. Comienza a atacar y hablar de cosas de su hermano. Siendo el mayor, tú descubres que tú puedes ser hijo, no necesariamente porque eres hijo, eres un buen hermano. Porque el hermano mayor no está para atacar. El hermano mayor está para cubrir. El hermano mayor está para ponerse feliz. Y es aquí en esta historia donde sale a luz el espíritu oculto. Es aquí donde se revela el corazón perverso que ha escondido en obediencia el hermano mayor por muchos años. De hecho, uno de los detonantes o el gatillo que enciende la ira de él es cuando oye que acaban de matar al becerro más gordo. Yo creo que era el más gordo porque el hermano mayor lo alimentó por años y a lo mejor él tenía en expectativa que algún día él lo iba a comer, pero ahora él no lo está disfrutando, sino que lo mataron en honor a su hermano, que ha vivido en pecado y que ha vuelto a la casa. Y él se enoja. Y es aquí donde viene lo interesante, porque el padre le dice, pero ven y entra a la fiesta. Y dice la palabra que el padre tuvo que salir a buscar. No salió a buscar al menor cuando se fue, pero tuvo que salir de la casa a buscar al hermano mayor, a ese hermano que decía, yo te he servido toda mi vida, yo te he obedecido toda mi vida. Tú quieres algo, yo lo hago. Tú pides algo, hecho está. Te obedezco en todo. Y a mí nunca me diste nada. Nunca me diste un solo cabrito para yo disfrutarlo. Pero no dice mi hermano, tu hijo, que te desobedeció,
este que nos dejó mal como familia, ahora regresa y tú le haces fiesta. Ese día, lo que salió a luz es que el hermano mayor, por obediente que era, tenía un corazón pervertido, porque la obediencia que tenía no era en amor. La obediencia que tenía solamente era un maquillaje, porque él estaba buscando algo para sí en su corazón. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque en las iglesias pueden haber muchos hermanos mayores, gente que lleva años en la iglesia, gente que ha servido por muchos años, y uno se comienza a hacer ideas. Uno dice, bueno, yo a lo mejor si sigo me pueden dar esto, me pueden dar lo otro, puedo recibir, puedo ganar esto. Y hay que tener mucho cuidado. Y esto nos puede pasar a todos. De hecho, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? David vive hablando y escribiendo los salmos, Señor, escudriña mi mente, escudriña mi corazón. Señor, líbrame de los errores que me son ocultos, porque él sabía que podía tener una inclinación a la iniquidad, al mal, al engaño. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, y es ahí donde el hermano mayor revela su corazón. Y así como cuando la mujer virtió el perfume en los pies de Jesús, ese acto de honra manifestó la deshonra de Judas, así también esta fiesta que hace el Padre de celebración porque su hijo ha regresado, sacó a luz el corazón frío, déspota, indiferente de su hijo mayor, que aunque obedecía en todo había perdido el amor. Y por eso hay que tener cuidado, porque el hermano mayor, y a todos ustedes que nos miran, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque va a llegar gente a las iglesias y ministerios que van a llevar menos tiempo que tú y que van a alcanzar más que tú. Puede ocurrir que alguien que lleva 30 años en la iglesia no va a recibir una posición de alguien que lleva 5 años. Y eso hiere. Eso hiere. Cuando llega el momento de reconocer, repartir posición, hay personas que dicen, pero yo llevo 30 años y nunca me dieron este aplauso, y llegó esta persona, lleva 3 años y la aplauden. Esto es injusto, esto no es correcto. O yo llevo más tiempo que cualquier otra persona en la iglesia y a mí no me han dado nunca un título, y a esta persona le dan un título. Tenemos que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, porque Dios es el que reparte, Dios es el que levanta, Dios es el que promueve. Y cuando tú eres hermano mayor, que te toca ver la exaltación de un hermano menor, yo te aseguro que ahí va a salir a luz tu verdadero corazón, tus intenciones, tus motivaciones. Y si hay algo que es fácil, es llorar con los que lloran. Si hay algo que es un desafío, es gozarse con el que se goza. Llorar con el que llora no es tanto un desafío, porque para llorar con el que llora, al otro le pasó una tragedia. Pero para gozarse con el que se goza, al otro ya no le pasó una tragedia. Al otro lo acaban de promover, levantar y exaltar, y no a mí. Y es ahí donde se revela nuestro corazón, cuando yo puedo gozarme con alguien que Dios está ungiendo, cuando yo puedo celebrar a alguien que Dios está reconociendo. Y es aquí donde Caín también le dice a Dios. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín es el hermano mayor. Y él hace la respuesta de él hace una respuesta con una pregunta, que es una respuesta obvia. Él dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Responde con una pregunta. Y la respuesta es obvia, claro. Por cuanto eres el hermano mayor, tú debes ser guarda de tu hermano. Y él terminó matando a su hermano. Fíjate por qué Caín mata a Abel. Porque Dios miró a Abel y a su ofrenda con más agrado que Caín. A Dios le pareció el corazón de Abel más correcto y la ofrenda de Abel más perfecta que la de Caín. Y cuando
Caín vio esto. Mira lo que hace un corazón perverso. Caín es el responsable del primer asesinato de la Biblia. El primer asesinato de la Biblia es porque Dios mostró más favor, más reconocimiento y exaltación a un hermano que al otro. Y dentro de las iglesias tenemos que tener mucho cuidado porque no todos vamos a recibir lo mismo. Dios reparte a cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno le da 5 talentos, a otro le va a dar 2, a otros 3, a otro 1, porque Dios sabe lo que tú puedes manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la codicia y la envidia, que a veces se parecen mucho, ¿verdad? Codicia y envidia. Uno dice, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, codicia es que yo quiero lo que Dios te dio a ti. Eso es codicia. Tu posición yo la quiero. Tu auto yo lo quiero. Y yo quiero todo lo que tú tienes. Eso es codicia. Pero envidia es otra cosa. Envidia es más terrible porque la envidia ya no es yo quiero lo que tú tienes. Ojalá, espero que lo que tú tienes se te rompa. Espero que lo que Dios te dio se te destruya. Espero, deseo con todo mi corazón que lo que tienes en tus manos lo pierdas todo, que te vaya mal. Esa es la envidia. Y cuando uno no cuida su corazón, pueden pasar muchas cosas. Yo animo a todos los obreros, discípulos que escuchan este podcast y yo creo que el Espíritu Santo lo va a usar. Ustedes que me están escuchando, percibo en este momento mientras estoy compartiendo que va a haber un alineamiento, un despertar, va a venir una carga, una necesidad profunda de algo que te va a decir, necesitas volver a ser hijo. Necesitas volver a ser hijo. Y si hay un versículo, Leslie, que yo vine a entenderlo, pero ya el libro estaba escrito y ya no podía echar para atrás todas las cosas, fue cuando el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 4 o capítulo 3, perdonen ahora si no lo sé exactamente, me acordé recién, cuando el apóstol Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo y él dice que hemos recibido el Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia. El Espíritu Santo, Espíritu de poder, Espíritu de sabiduría, el Espíritu de Jehová. Pero hay un nombre que tiene, que solamente aparece registrado una sola vez. Y es que hemos recibido el Espíritu del Hijo. Y si hay algo que el Espíritu Santo hace en el corazón de un obrero y de un discípulo, es volverlo justamente en un hijo de Dios primeramente, y en un hijo de la casa. Y yo creo que en estos tiempos donde estamos batallando con estos espíritus de orfandad y de bastardo, para la gente que no sabe cuál es la diferencia entre ser huérfano y ser un bastardo, huérfano es el que fue dejado por sus padres. Sus padres no lo quisieron o sus padres murieron. Ese es el huérfano. Pero después tenemos el bastardo. El bastardo no es dejado por padre ni madre, sino que el bastardo, él decide dejar. Yo no quiero a este papá, yo no quiero a esta mamá. Y la palabra bastardo aparece una vez en Hebreos capítulo 12 y aparece en relación a la corrección y a la disciplina. Y dice que si se nos deja sin formación y sin disciplina, ya no somos hijos, somos bastardos. Y un bastardo se vuelve en un hijo ilegítimo, en un hijo sin derecho a herencia. Ese es un bastardo, alguien que no tiene derecho legal a sentarse en la mesa. Y los bastardos en la iglesia hoy son todos aquellos, yo lo hago a mi manera. Y yo no quiero ser formado. A mí no me digan lo que yo debo hacer. A mí no me corrijan. A mí no me formen. Ese espíritu es un espíritu que se vuelve destructivo dentro de una visión. Y por eso es tan sano tener discípulos, obreros, que dicen aquí estoy, dígame qué debo cambiar. Yo lo hago también con autoridades. A lo mejor la gente me mira y deben pensar que
yo soy alguien que solamente pido estas cosas. No. Cada vez que vienen ministros, hemos tenido acá en Suecia al apóstol Ronnie Chávez, el apóstol Raúl Ávila, el apóstol Marcelino Sojo y otros más. Hemos tenido muchos ministros a través de estas diferentes décadas. Y siempre que alguien viene, yo le tomo aparte y le pido que me diga si he cometido un error, que debo mejorar, que han visto en mi liderazgo que debe cambiar, si han visto algo en mi matrimonio que debo hacer diferente, que por favor me digan, que me corrijan, porque me va a hacer bien. Y siempre mi carne dice, espero que no digan nada, deseo que no me digan nada. Pero en mi espíritu yo sé que la corrección me hace bien. Y por eso tenemos que sacar de nuestras vidas estas cosas, porque tenemos que volvernos en estos hijos que son un apoyo, hijos que son un respaldo. Pero esto me gusta mucho. Cuando Jesús se bautiza y se levanta, dice la palabra que los cielos se abrieron y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo. Número 2, amado. Y número 3, que me hace feliz, que me da complacencia. Y uno puede ser hijo, pero después viene hijo amado. Hijo es por posición, amado es por obediencia, pero complacencia, ser feliz, es mucho más que obediencia. He dejado mis planes, he dejado mis títulos, he dejado mi yo para rendirme a servirte a ti. Y eso es lo que Jesucristo hizo con su Padre. Era hijo por posición, amado por obediencia, pero se volvió en un hijo que trajo descanso y felicidad, por lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese despojo viene la felicidad. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, porque no solamente me obedece, este es el Hijo amado porque se despoja de todo lo que es, de todo lo que tiene, para servir a mi voluntad. Y dentro de una visión es maravilloso, porque uno también tiene estos hijos y uno debe ir creciendo. Usted es hijo por posición, por lo que Cristo hizo en la cruz. Nadie puede hacer algo para ser hijo. Somos hijos solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero después nos volvemos amados por la obediencia y finalmente hijos de complacencia porque nos entregamos totalmente. Qué profundo. Esto ya no estaba en el libro. Hay cosas que han venido ya con el tiempo. Hay cosas, sí. Esto es Recuperando a los Hijos Perdidos 2.0. Podríamos llamarle así, sí, ¿verdad? Muchas gracias. Seguimos aprendiendo. Creo que estamos siendo muy ministrados por el Espíritu Santo. Realmente le iba a preguntar cómo corregir el corazón, pero acaba de darnos una charla excelente de cómo poder confrontar el pecado del corazón. Y esta es la respuesta. Veo que eso, porque el hijo mayor tiene un pecado serio en su corazón. Pero cuando usted menciona a Cristo, cómo se despoja todo este proceso, ahí tenemos una respuesta excelente. Sí, maravilloso. Muchas gracias por cada consejo, por cada palabra, por la administración que nos está dando, por dejarse usar por nuestro amado Espíritu Santo. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos, y a todos los que nos escuchan en esta maravillosa tarde, gracias. Y
reciban esta impartición. Les invito a que puedan tener un tiempo de oración, a que puedan pedir al Espíritu Santo realmente que cada palabra que ha sido ministrada pueda tocar sus vidas y puedan volverse en esos hijos, discípulos amados del Señor. Amén. Y recordamos a todos, a toda la comunidad que nos sigue en las redes sociales, no deje de suscribirse. Si es primera vez que mira este podcast, tenemos el canal Rodolfo Rojas Podcast y queremos que se suscriba. Recordamos que apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, entonces vamos a escoger 3 personas que hayan comentado, que hayan compartido todos los podcasts, y a estas 3 personas les vamos a regalar la trilogía del liderazgo. Aquí tengo estos libros maravillosos que son devocionales para los hijos discípulos. El despertar de los valientes, tomo 1, Levántate y resplandece y Generación de Conquista. Acá tenemos la trilogía, excelente ministración, excelente disciplina espiritual para cada uno de ustedes. Así que no deje de interactuar con nosotros. Queremos saber si les ha edificado este podcast. Si tienen preguntas, hágalo aquí en el podcast, en los comentarios. Estaremos felices de poder servirles e interactuar con ustedes. Y bueno, no te pierdas el próximo podcast, Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.